Esto es Common Ground, conmigo, Sonia Wolf. Hoy me acompaña Zaida Navas para conversar sobre el régimen de excepción y los derechos humanos en El Salvador. Zaida es abogada e integrante de Cristo Sal, organización de la sociedad civil en El Salvador. Bienvenida, Zaida. Hola, es un gusto estar con usted. Bueno, en este episodio quería hablar contigo sobre investigaciones que Cristo Sal ha hecho sobre el régimen de excepción, los abusos y también el papel del sistema de justicia. El Salvador prácticamente durante toda su fase posguerra ha experimentado altos niveles de crímenes, de violencia, también actividades de las pandillas, que son grupos que tienen una presencia en los barrios marginales en El Salvador. Los distintos gobiernos han respondido ante los problemas de seguridad con políticas represivas o de mano dura, también en algunos casos con pactos con las pandillas para intentar de bajar los homicidios. El Salvador ha declarado un régimen de excepción. Esto pues ya tiene prácticamente 3 años. La Asamblea Legislativa lo declaró en marzo de 2022 tras la ruptura de uno de los pactos entre el gobierno y las pandillas y un posterior repunte en los homicidios por las pandillas. Ese es, digamos, un poco el contexto, pero antes de iniciar con esta discusión sobre el régimen de excepción, quisiera pedirte un poco tu apreciación de lo que es el gobierno de Nayib Bukele, que es el actual presidente. Él ya fue presidente anteriormente, tiene ahora su segundo mandato. ¿Podrías explicar un poco a nuestra audiencia quién es Nayib Bukele y quienes lo rodean, sobre todo el partido que él fundó? Bueno, Nayib Bukele es un personaje que nace a la política inscrito en un partido de izquierda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un partido que nace después de la guerra, que nace a la política después del conflicto armado y se vuelve partido político. Esta es una persona cuando se incorpora al FMLN en la década hace una década, perdón, se incorpora como un político joven, proveniente de una familia de clase alta, que ofrece como un refresco a la vida política. Y esta es una persona que se incorpora en un gobierno municipal. Sin embargo, nunca fue alguien militante propiamente dicho de este partido de izquierda. Llega como alcalde a un municipio pequeño de las afueras de San Salvador, del centro de la capital, y posteriormente va cobrando vigencia y se rodea de gente de fuera de este partido político. Posteriormente se hace alcalde de la capital, apoyado por este partido político, pero en la medida que va creciendo, aliado con gente de afuera del país, va siendo muy crítico de este partido político y entra en diferencias con este partido, hasta que este partido lo expulsa por estas diferencias que él tiene. Es una persona que se muestra bastante crítico al partido, pero también que incumple las reglas del partido político. Y además que desde el principio muestra un interés de tener un liderazgo propio, ¿verdad? Y entonces es apoyado por salvadoreños en el exterior, por empresarios salvadoreños, y se va rodeando de su propio partido, al grado que crea, aunque él no reconoce públicamente, crea un partido político.
que cuando él ya llega a la presidencia o va abanderando la candidatura a la presidencia, no se puede inscribir en este partido político, sino que utiliza un partido de derecha para inscribirse a la presidencia. Y un partido, por cierto, muy cuestionado porque ha servido de vehículo para apoyar al partido de derecha que había estado antes en la presidencia, que se llama ARENA. Estos partidos pequeños que les llaman partidos satélites en El Salvador. Ese es el primer mandato. Nayib Bukele gana con la bandera de criticar a los dos principales partidos políticos que ya habían estado en el gobierno, tanto al FMLN como a ARENA. Y llega criticando precisamente pactos entre gobiernos y pandillas, criticando los altos niveles de violencia, criticando la corrupción y hablando que él no va a ser ni de izquierdas ni de derechas, etc. Sin embargo, cuando conforma su primer gobierno, lo conforma con ex miembros de ambos partidos políticos y precisamente con personas que habían sido expulsadas de ambos partidos políticos y con gente muy cercana al al expresidente Antonio Saca, que es un presidente que está privado de libertad, condenado por corrupción en El Salvador, Elías Antonio Saca. Se rodea bastante de estas personas. Sin embargo, mantiene un discurso muy álgido con respecto a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra las pandillas, etc. Y tiene una gran cualidad, que eso no se le puede negar. Es un discurso muy popular, muy cercano a la gente y tiene un gran marketing que lo vende internamente y externamente. Una campaña mediática impresionante que no había tenido ningún presidente a nivel nacional. Claro, es un publicista, ¿verdad? Y esto hace que empiece a ganarse el interés de la población. Y lo primero que hace, sin un plan de gobierno, hay que decirlo, cuando llega a la presidencia no tiene un verdadero plan de gobierno. Sin una articulación real entre el gobierno y los otros poderes del Estado. En ese momento todavía había independencia entre la administración de justicia, entre los tres poderes del Estado. Encuentra, por supuesto, oposición en la Asamblea Legislativa, entre la Corte Suprema de Justicia, y en eso viene la pandemia. Y utiliza el marketing para culpar a los otros poderes del Estado porque él no podía operar. Pero tiene un primer resultado, y es el control y la disminución inmediata de homicidios cuando él llega al gobierno. Años después nos hemos dado cuenta que este gobierno negoció de una mejor manera, y cuando digo de una mejor manera, es decir, de una manera más eficaz en términos cuantitativos, con las pandillas. Fue más efectivo, más inmediato y ha perdurado más en el tiempo. Que es lo mismo que él cuestionó a los otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque desde junio de 2019, que él entró en el gobierno, ese mismo año el gobierno del FMLN, que enfrentó el pico más alto de homicidios en el país, estamos hablando que en 2015 llegamos a tener 30 homicidios diarios. Pero ese gobierno del FMLN entregó en 2019 con 9.8 homicidios diarios a Bukele. Pero Bukele ya a principios de julio del 2019 tenía de casi 10 homicidios diarios, tenía a 4 homicidios diarios en menos de un mes. Eso es algo imposible de realizar sin una política pública de seguridad, simplemente con anunciarlo. Y a finales de diciembre se mantuvo con 3 homicidios diarios. Principios de 2020 seguía con 3 homicidios diarios, pero sus políticas en materia de seguridad no habían cambiado, los planes no habían cambiado. Posteriormente, las investigaciones periodísticas y confirmadas ahora con pandilleros detenidos en Estados Unidos
revelaron que Bukele es el que ha hecho la negociación más grande con los pandilleros. Y eso es lo que le ha mantenido la disminución de homicidios que se dio en ese periodo, que hizo entonces que la popularidad de Bukele se mantuviera. Él ha rechazado públicamente las negociaciones y ha acusado a los partidos políticos anteriores de haber negociado con las pandillas, pero quien realmente negoció con las pandillas ha sido Bukele, pero ha mantenido un discurso mediático de rechazo a esto y lo ha atribuido a su plan, a algo que le llama Plan Control Territorial, que no existe por escrito, que no tiene medición, que ha declarado reservado, que no tiene mecanismos de supervisión, que nadie conoce, porque a la par de esta negociación ha tenido una política de opacidad total, es decir, de ocultamiento de datos, de información, etcétera, de todas las políticas públicas, del gasto gubernamental, etcétera. Y lo tercero, a lo que ya me había referido, es el tremendo gasto en publicidad sobre un discurso que mantiene y que ataca a todo aquello que se opone a lo que a la información o a lo dicho por el gobierno, al discurso gubernamental. Todo aquello que se opone al discurso gubernamental es descalificado, tachado y ahora perseguido políticamente. Cierro esta introducción diciendo que Bukele se reelige después de, en 2021, cuando viene en 2020, cuando entra la pandemia, toma decisiones atrevidas, no voy a decir audaces porque son violatorias a la Constitución, y es el primer país que cierra aeropuertos, es el país que toma políticas represivas, cualquiera puede decir audaces cuando implementa una cuarentena, pero no es una cuarentena como ocurrió en otros países, sino que toma una medida de crear llamados centros de contención, pero realmente son centros de privación de libertad de las personas que están en las calles. Emite unos decretos de cuarentena, pero las personas que andan en la calle van detenidas y son ingresadas a centros de contención donde realmente son contagiadas. Y hay cientos de muertos de los cuales no hay información, no hay datos. Cierra el aeropuerto por meses, no deja ingresar a los salvadoreños. No hay información de cuántas personas murieron, de cómo fueron las atenciones. No hay absolutamente nada de eso. Y presenta mediáticamente como un éxito. Claro, no hay cómo contrarrestar o contraponer la información de ese periodo porque nuevamente no hay información. Ya en 2021 hay elecciones en la Asamblea Legislativa, gana las elecciones con ese discurso, con el poder económico que tiene y lo acompaña, y se toma la Asamblea Legislativa, ahora sí su partido político, Nuevas Ideas, y el primer acto que hace la Asamblea Legislativa es destituir a la Sala de lo Constitucional en un acto que viola las normas establecidas en la Constitución de la República. No se cumple el procedimiento. Inmediatamente en ese mismo acto nombran una nueva Sala de lo Constitucional, lo cual está prohibido en el procedimiento de la Constitución. Destituyen al fiscal general de la República, nombran un nuevo fiscal y con eso se apodera de los tres poderes del Estado. 2021 cerró con destitución de jueces, destitución de fiscales, separación de policías y la toma de otras instituciones del Estado que controlan al poder ejecutivo. Y entonces Bukele se apodera de las instituciones estatales. Los años subsiguientes, él se va tomando el control de las instituciones hasta que hace reformas legales, incluso llegan a reformar las normas electorales y hace que
que la Sala de lo Constitucional haga una interpretación que nadie le había pedido, a pesar de prohibiciones expresas de la Constitución de la República. Dice que puede él volver a competir como presidente para la presidencia. Y entonces se reelige en un segundo mandato, dejando sin posibilidades equitativas a otros partidos políticos para ir a las elecciones. Y entonces cualquiera nos puede decir, bueno, pero la gente lo eligió con mayoría. Sí, pero los otros partidos políticos no tenían condiciones equitativas para competir. 2, constitucionalmente no podía ir a la elección. Este segundo mandato de él es inconstitucional. Y ese es el marco en el que nos encontramos. Me gustaría ahora pasar al régimen de excepción. Habíamos comentado ya un poco la situación de seguridad y las respuestas también por parte del gobierno Bukele. Pero ¿cuál fue el fin, el objetivo declarado para justificar la declaración de este régimen de excepción y qué implica este régimen de excepción? Bueno, yo ya decía que la disminución de homicidios tiene un origen ya probado, que es la negociación de Bukele con las pandillas. Veníamos en una disminución significativa de 3, 4 homicidios diarios, incluso la disminución de 2020 y 2021, de 2020 y 2021 sí había sido muy significativa. El país ya estaba a niveles muy bajos de homicidios con respecto a 2019 y 2018, ¿verdad? Entonces, Bukele presentaba como exitoso su plan de seguridad, que no sabemos qué era. Era después producto de las negociaciones lo que hemos sabido. Sin embargo, en marzo de 2022 se da una crisis de violencia, 3 días en los que hay un alza de homicidios muy alta. Los medios de comunicación revelaron que hubo 87 homicidios en 3 días. Sin embargo, funcionarios del gobierno han reconocido en foros públicos posteriores que hubo más de 97 homicidios en esos 3 días. ¿Qué pasó? De acuerdo a investigaciones periodísticas, lo que ocurrió es que el gobierno incumplió parte de lo que habían negociado con las pandillas. Las negociaciones con las pandillas era, en primer lugar, disminuir las restricciones carcelarias que había con los jefes de las estructuras criminales que estaban en las cárceles. Permitir que ellos siguieran operando sus negocios que tienen en el país, entre ellas la distribución de droga por el menoreo, es decir, la venta de drogas al interior del país, y dejar de capturar a pandilleros de alta jerarquía en los territorios y en las calles. Sin embargo, al parecer, policías que no estaban coordinados hicieron la captura de unos miembros de pandillas en una determinada zona de La Libertad, particularmente de la pandilla MS. Y eso es lo que genera una desconexión de la estructura de pandillas que está en las cárceles, que es particularmente con los que habían negociado el gobierno, más que con la estructura de pandillas en las calles. Estas estructuras son las pandillas de las calles, las pandillas de las cárceles y las pandillas del exterior. Y ellos formaban una sola estructura de mando, ¿verdad? Pero con quienes más había negociado el gobierno eran de las cárceles. Entonces se rompe esta negociación con los de las calles y son ellos los que promueven, particularmente la MS, los que promueven esta ruptura y empiezan a generar esta serie de homicidios y empieza a presionar al gobierno. Esa es la justificación. Bueno, claro, el gobierno lo que dice es que no reconoce que
se rompe este pacto, sino que dice que los pandilleros han empezado a hacer un ataque contra la población, etcétera. Y efectivamente, fue muy sangriento, estaban matando a cualquier cantidad de personas de manera indiscriminada. Y entonces la respuesta que da hasta el tercer día de estos homicidios el gobierno es convocar a un régimen de excepción, en el mundo se conoce como un estado de excepción, que es la limitación de garantías judiciales en todo el país. Básicamente, estos estados de excepción se permiten cuando el Estado no puede controlar una situación grave de peligro. Normalmente se hacen cuando hay una crisis como un terremoto, cuando hay una crisis como un estado eh, sobre un estado de crisis natural, como una situación que sobrepasa los límites de control del Estado. En este caso, había una situación de violencia, pero no era una violencia social como una manifestación que había de descontrol en todas las calles, etcétera, sino había un nivel de violencia. El gobierno dijo, no lo puedo controlar, y entonces emite este régimen de excepción, que básicamente, así se llama en la legislación salvadoreña, que básicamente implicaba el poder capturar a personas sin explicarles los motivos de la detención. Estas capturas pueden realizarse y el periodo para la detención administrativa sin llevarlos a un juez puede durar hasta 15 días. Nuestra legislación y en todas partes puede durar 42 horas, es decir, 2 días. Ahora pueden estar detenidos hasta 15 días sin llevarlos a un juez. También sin derecho a tener un abogado hasta 15 días que los represente. En ese momento también se prohibió el derecho a la manifestación. Y esas son específicamente las restricciones del régimen de excepción. Claro, el gobierno ocupa el régimen de excepción con estas restricciones durante los primeros 30 días, que es lo que la Constitución permite. Y la Constitución permite una prórroga, y está en el artículo 29, una prórroga de 30 días, cuando no ha podido ser controlada la situación. Pero en una cuestión de 5 o 10 días, la situación de violencia había disminuido, pero lo prorrogaron 30 días y hoy ya llevamos 3 años. Y esta situación, bueno, el gobierno sigue anunciando y se ufana mucho de que ahora somos el país menos violento, que hay 0 homicidios en cada mes, etcétera. Entonces la pregunta, y ya nuestra organización ha emitido 2 informes anuales, estamos trabajando en el tercer informe, no tiene justificación ni jurídica ni material del por qué pueda mantenerse una restricción de derechos constitucionales, porque en la práctica no solo se ha afectado estos derechos de los que hablaron, la aplicación que ha hecho el gobierno ha sido mucho más amplia. En este apartado quiero plantear que se ha detenido, porque tampoco hay datos oficiales, de acuerdo a lo que el gobierno reconoce, hasta la fecha han detenido a 85,000 personas, a 85,000 personas sin el derecho al momento de la detención de saber por qué se lo llevan. 15 días detenidos sin que su familia sepa dónde está detenido, sin el derecho a tener un abogado, sin que se aplique la presunción de inocencia, aunque ese derecho no está limitado. En el régimen de excepción, en la práctica, así se aplica. Sin violentando el derecho de la inviolabilidad de la morada,
porque ingresan a las casas botando puertas. Y se ha creado todo un sistema ahora para que todas esas personas detenidas en el periodo administrativo de 15 días quedan detenidas, y ya desde el 2022 a la fecha, en su mayoría permanecen privadas de libertad. El gobierno apenas reconoce que han salido con medidas sustitutivas 7,000. No tenemos datos de cuántos más, pero estamos hablando de un número impensable de personas privadas de libertad bajo esta medida, sin que se pruebe si son pandilleros, si han cometido homicidio, etcétera, que es algo que podemos desarrollar. Nos explicaste cómo este régimen de excepción le ha permitido al gobierno suspender derechos constitucionales. Al mismo tiempo, el régimen de excepción ha generado un gran contenido noticioso a favor del gobierno a nivel nacional e internacional, quizás más a nivel internacional. Y muchas veces se hace referencia a uno de los centros penitenciarios, el CECOT, que el gobierno creó, y muchas veces vemos entonces fotografías sobre este centro y los pandilleros o las personas detenidas en este centro, mientras escuchamos mucho menos sobre los otros centros penitenciarios donde se dan muchos de los abusos. Te quiero preguntar un poco más sobre algunos puntos en cuanto a seguridad, porque el gobierno finalmente argumenta que esto es una estrategia de seguridad, pero al mismo tiempo parece que es una estrategia publicitaria, y el régimen de excepción también se ha servido de reformas legales. ¿Podrías profundizar entonces un poquito más cuáles han sido algunas de las reformas clave y cuáles son las implicaciones de esta estrategia publicitaria que el régimen de excepción también ha pues creado? Bueno, en primer lugar, hay que decir que el gobierno en su estrategia publicitaria afirma que las miles de personas que están detenidas, 85,000 según su información pública, son pandilleros, son asesinos, son extorsionistas, son gente que le ha causado daño a la población. Sin embargo, de acuerdo al delito por el cual se les procesa, no han sido capturados por cometer delitos de homicidio, no han sido capturados por robo, no han sido capturados por extorsiones, han sido capturados por un delito que se llama agrupaciones ilícitas, es decir, la supuesta pertenencia a estas estructuras que se llaman Mara Salvatrucha o 18. Por eso los han detenido. Es decir, que no se les captura ni se investiga el homicidio que supuestamente que han cometido, por el que la población salvadoreña sufrió tanto. Se les investiga la pertenencia a esta estructura. Es muy diferente. Entonces, cuando el gobierno vende la imagen y dice son criminales, terroristas, asesinos, bueno, yo creo que todos nosotros quisiéramos que quien mata a una niña, que quien ejecuta a una persona, que quien comete un daño, pues vaya a la cárcel y se le sanciona adecuadamente. Sin embargo, en este caso, se les está deteniendo a estas personas por supuestamente pertenecer a una estructura que ellos han catalogado como criminal, pero por la pertenencia, no por una conducta que ellos hayan realizado. Ahí viene la primer gran mentira. Entonces nos venden, todos estos 85,000 son grandes asesinos y delincuentes.
Y cuando el gobierno hace su publicidad, muestra las fotografías de pandilleros tatuados, ¿verdad? Pero esos pandilleros tatuados, a los que trasladaron al CECOT, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, no son los detenidos durante el régimen de excepción. Esos son los que ya estaban condenados o estaban detenidos antes. Durante el régimen han detenido a personas que habitan en lugares de alto riesgo, donde probablemente sí controlaban antes las pandillas, pero son gente que fueron intimidadas, amenazadas, acechadas, violentadas, fueron víctimas de las pandillas y ahora son víctimas del gobierno. Son gente que eran obligadas por las pandillas, eran extorsionadas por las pandillas y muchas veces, en el caso de las niñas, eran violadas, eran obligadas a ser esclavas sexuales por las pandillas. Y ahora el gobierno las está capturando, acusándolas de colaboradoras de pandillas. ¿Ven qué complejo es esto? Entonces, cuando nos muestran las fotografías, y nosotros con mucha certeza lo podemos decir, porque de ese universo de personas que han salido, nosotros hemos entrevistado a un número bastante alto, muy alto, más de 1,000 personas hemos entrevistado, y hemos verificado que la gran mayoría de personas no tiene tatuajes. Bueno, de los que hemos entrevistado, ninguno tiene tatuajes de pandillas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, su origen es gente que vive en comunidades de alta o extrema pobreza. Entonces, esa imagen que el gobierno vende es sí de pandilleros, pero de pandilleros a los que han condenado antes o a los que capturaron en otros procedimientos por delitos, sí, muy graves, pero no bajo el marco del régimen de excepción. Entonces hay una campaña publicitaria que vende al régimen de excepción, pero que engaña a la población nacional o internacional diciendo que eso es el resultado del régimen de excepción. Ahora, con la reforma, ¿qué es lo que han hecho ahora? Si hoy quitan el régimen de excepción, ya la legislación salvadoreña ha sido adecuada de modo tal que todas las garantías constitucionales que teníamos las y los salvadoreños ya no funcionan. Y voy a poner un ejemplo muy importante. Este día está todavía abierta una audiencia que se ha realizado por la captura de un grupo de defensores y activistas de derechos humanos a los que se les acusa de la toma de tierras. Son personas que habitaban en una propiedad, como ocurre en todos los países de América Latina, gente sin tierras, que se habían ido a vivir a esa propiedad y los están acusando de venta de esos terrenos, pero realmente son ocupantes y habían querido adquirir esas propiedades. Y están acusando a 3 defensores de derechos humanos de eso. ¿Qué hicieron en lugar de aplicarles un delito común? Les están aplicando agrupaciones ilícitas. Y es un delito que supuestamente fue modificado solo para las estructuras de pandillas. Han creado una legislación especial, la ley contra el crimen organizado que ya existía, y una serie de delitos y una serie de modificaciones procesales para estas estructuras criminales. Pero ahora se las están aplicando a delitos comunes y a hechos comunes y ahora a defensores de derechos humanos. Justo ahora estas personas están siendo procesadas en un juzgado de crimen organizado que supuestamente es solo para pandillas. Eso es lo que está pasando en El Salvador ahora. Estas personas que supuestamente los están acusando de haberse tomado las tierras y de haber querido comercializar tierras, por cierto que ocupaban desde hace 15 años
Es decir, es una ocupación de tierra, se tendría que ir por otra vía. Ahora los están acusando en un juzgado de crimen organizado y les están aplicando las reglas para pandilleros. Ese es el mejor resumen que te puedo hacer sobre la consecuencia jurídica que está teniendo la reforma penal para toda la población salvadoreña. Ahora, toda la reforma que se ha hecho, por ejemplo, hace poco reformaron la legislación relativa a el consumo de bebidas alcohólicas y manejar consumiendo bebidas alcohólicas. En este país ahora no puedes tomar ni un grado de alcohol, no puedes conducir con 1 grado de alcohol. Te detienen y ponen controles en los periodos de fines de semana y en los periodos vacacionales. Pues, ¿qué pasó en diciembre? Aplicaron de manera discrecional eso. Lo lógico es que es un delito común, porque ahora es delito. Si no te puedes tomar una copa de vino o una cerveza con el almuerzo, vas preso. Pero entonces, si te lo tomaste al mediodía y vas conduciendo en la noche, tienes 10 grados de alcohol, vas preso. Entonces, ¿qué hicieron? No te aplican las 42 horas, sino a muchas personas les aplicaron los 15 días del régimen de excepción. Entonces, hay una arbitrariedad en este país ahora que genera inseguridad jurídica y que además genera un uso discrecional, abusivo, arbitrario, dictatorial, que ya no solo, porque la gente suele ser indiferente, ya no solo está dirigido al sector de población muy pobre, que no puede hablar, que no tiene derecho de defensa, con una defensoría pública a la que se le quitó presupuesto, que no tiene recursos, es decir, gente muy pobre que no puede defenderse. Ahora ya está tocando a otra gente y probablemente la población se va a dar cuenta hasta que le toque. Por eso es que la gente se levantó y se alzó molesta. ¿Por qué han puesto esta ley contra el consumo de bebidas alcohólicas? ¿Por qué? Porque la reforma legal que se ha hecho han creado jueces contra el crimen organizado por pandillas. Eso se llama fuero atractivo. Crear jueces especializados y traer a los procesados o a los acusados a estos jueces especializados que ya tienen muy claro por qué los van a procesar y los van a condenar. Ninguna persona adulta detenida y procesada por el régimen de excepción hasta este momento ha ido a una segunda audiencia para evaluar si la prueba que hay en su contra es válida para ser condenada, y mucho menos han sido condenados. Desde el 2022, 3 años llevan ya. Y las audiencias se están prolongando. Algunas están programadas para diciembre de 2025 y ya los jueces están emitiendo, porque la ley les ha ido permitiendo que las prorroguen hasta 2026. Otra reforma que se ha hecho es que la Fiscalía puede agrupar los casos. Ya tuvimos en el primer año y segundo año del régimen de excepción que las audiencias iniciales eran de 500 a 600 personas. Es imposible que se determine si tú has cometido o no un delito, porque como te digo, el delito por el que te acusan a ti no es que robaste, no es que mataste, no es que hurtaste, sino que perteneces a una estructura delincuencial. Entonces ahora han aprobado una reforma que permite que la Fiscalía agrupe los casos. Y entonces está presentando acusaciones por 300, por 500 personas. ¿Cómo van a ser esas audiencias? ¿Cómo se va a establecer la culpabilidad de una persona, ¿Qué esperanzas tiene esa persona de que se establezca si es o no culpable? Si en un solo juez va a resolver el caso de 500 de un solo.
O sea, esto deja en un estado de indefensión total, viola cualquier garantía constitucional del ejercicio del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, de las normas del debido proceso de El Salvador, pero también las normas internacionales. Es muy grave. Nos acabas de explicar algunas de las graves consecuencias del régimen de excepción. Antes de pasar a algunos de los abusos que se han dado, sobre todo en los centros penitenciarios, te quiero preguntar sobre los resultados, supuestos resultados en materia de seguridad, porque el gobierno quiere argumentar que el régimen de excepción está dando resultados, pero al mismo tiempo argumenta que todavía tiene que seguir el régimen de excepción porque aún hay que capturar miles de pandilleros más, ¿no? Que todavía están en las calles, según el gobierno. También mencionaste al inicio del episodio que este es un gobierno opaco, ¿no? Hay hoy día muy poca transparencia, hay muy poco acceso a la información que produce o debería producir el gobierno y las distintas partes del Estado salvadoreño. Ante esta realidad, es decir, la opacidad, ¿qué sabemos sobre posibles avances en la seguridad? Es decir, tenemos la narrativa del gobierno, pero los datos nos ayudan a entender que efectivamente hay mejoras o es la realidad más complicada. La realidad es mucho más complicada. Esa es la verdad. Hay una percepción real en la población de que vivimos en un país seguro. Y esa percepción se crea a partir de que todos los días nos dicen que vivimos en un país seguro. Pero además es cierto que hay una disminución significativa del delito de homicidio. Pero no tenemos datos de ningún tipo porque el gobierno no genera datos de ningún tipo. No genera, y no solo no los genera, los ha declarado bajo reserva. Cada vez que tú vas y aplicas, solicitas información, el gobierno te dice que eso está reservado por 7 años, que esa es información confidencial, etcétera. Ningún periodista, ningún investigador social, ninguna organización de derechos humanos. Nuestros informes están cargados de resoluciones que dicen solicitamos información y el gobierno nos dijo que no hay datos. Esa es la práctica. Han cerrado todo tipo de información pública. Entonces, pero si tú vas a las comunidades, y eso es algo que los periodistas lo han constatado, la gente te dice, no, yo me siento más segura, ahora puedo salir a las calles, etc. Claro, si haces un estudio de profundidad y le preguntas un poco más a la gente y le dices, si usted tiene miedo que la capturen por el régimen de excepción, la gente también te dice, sí tengo miedo que me capturen por el régimen de excepción. Y le preguntas a cuántas de las personas que usted de esta comunidad se han llevado por el régimen de excepción. Y te dice, conozco a tantas personas. ¿Y a cuántas de esas personas usted conoce que eran pandilleros? Ajá, entonces te va a decir, no, si los pandilleros se fueron. Ellos cuando anunciaron que venía eso, a los primeros que agarraron sí eran. Pero cuando anunciaron que venía eso, esos se fueron. Y han agarrado un montón de gente que no eran vendedores, es gente pobre y tienen familiares capturados también. Entonces, hay algo que hay en el ambiente de la población que no se dice porque hay mucho miedo. Ahora, sobre otro tipo de delito, por ejemplo, sobre el hurto, sobre el robo, sobre las extorsiones, sobre las estafas, la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo de denunciar. Y te voy a poner un ejemplo. Todas las semanas salen noticias en los periódicos de cuerpos que son encontrados
en ríos, en las calles, con signos muy parecidos a las muertes provocadas por violencias. Pero las estadísticas gubernamentales te siguen diciendo que hay 0 homicidios. Entonces, si uno hace un monitoreo de medios de comunicación, no te estoy diciendo que hay 10 muertos diarios, como ocurría antes, en la semana por lo menos te aparecen 6 muertos. Pero esa información ahora el gobierno la registra por sobreaveriguar. Ya no hay un muerto, porque no puede haber contradicción de los datos gubernamentales. Entonces no es un homicidio como antes se registraba. Hay un manejo irregular de los datos. Antes, por ejemplo, estaba en la página web del Ministerio de Justicia y Seguridad un sistema de registro de homologación de datos al que todas las personas podíamos entrar. La información que recogía la policía, la información que recogía la fiscalía y medicina legal. Y uno entraba y ahí veía, bueno, según la policía hay 3 muertos, según medicina legal fueron 2 y según la fiscalía fueron 3. Homologaban y era uno natural y otro 2, entonces homicidios fueron 2, ¿verdad? Así se llegaba a una conclusión. Se sentaban y había una mesa. Hoy no hay nada de eso. ¿Cómo hacemos entonces las organizaciones para determinar eso? Con monitoreo de medios, con investigación de campo, etc. ¿Cómo obtenemos datos oficiales? Mira tú, los funcionarios dan declaraciones públicas contradictorias. Por ejemplo, para determinar cuántos detenidos hay por el régimen de excepción. Si tú te vas a la página web del Ministerio de Justicia, encuentras una declaración que dio el ministro. Te vas a la página web del fiscal de otro dato. Nosotros como Cristosal tomamos el dato que está en los decretos de prórroga del régimen de excepción. Y ahí viene la respuesta a tu otra pregunta. Y es cuál es la justificación que tiene el gobierno para seguir prorrogando los decretos del régimen. Es muy contradictoria la justificación. Hemos identificado como tres justificaciones. Al principio era que las pandillas todavía seguían operando, etcétera, y que todavía habían homicidio y que era necesario continuar con el régimen. Eso fue el primer año. El primer año no dieron cifras de capturas en ese decreto. En el segundo año era que ya los tenemos controlados, pero pueden seguir operando y hemos visto que hay días que todavía hay homicidios, etcétera, y empezaron a poner cifras, pero hemos visto que el plan control territorial y el régimen de excepción no está teniendo grandes resultados y ya llevamos tantos detenidos y empezaron a poner cifras de detenidos como para mostrar la efectividad que tenía y es necesario continuar para lograr la efectividad. Y de vez en cuando en una entrevista televisiva o radial dan declaraciones diciendo es efectivo y hemos calculado que son más de 100,000 los pandilleros y sus colaboradores. Entonces necesitamos detener. De repente, cuando vieron que publicamos en los informes los datos que ellos dan, como 2 meses, dejaron de dar cifras y dejaron de meterlo ahí. Y ahora han dicho que se están reagrupando los pandilleros y están queriendo reagruparse y crear. Y entonces ahora por eso es que es necesario continuar con el régimen, para que no se reagrupen. Es bastante absurdo y han vuelto a dar ahora no cifras exactas, porque antes decían llevamos 82,459 detenidos. Ahora han dicho más de 85,000 detenidos. Y necesitamos continuar con el régimen para evitar que se reagrupe. Pero yo te voy a decir algo. El régimen inició en marzo del 2022. Estamos a punto de cumplir 3 años. En 2022, muchas de las personas detenidas tenían hijos de 10 años, de 11 años, niños. No tenían en lo absoluto ningún tipo de criminalización ni nada. Pero son niños que han quedado en desprotección, solos, sin mamá, sin papá, sin abuelas,
que están dejando de ir a las escuelas. Este gobierno ha cerrado más de 40 escuelas. Está en una situación sin programas de protección para niños y niñas en estas condiciones. Son niños que ya cumplieron 13 años, 14 años, sin programas de protección y de atención, sin escolarización, los están arrojando a la calle. Sin alimentación, están generando y provocando que estos niños y niñas busquen otro tipo de alternativas que probablemente serán de lo que están queriendo librarse, o por lo menos anuncien que quieren librarse. Y otra de las reformas que el gobierno ha hecho, que es tremendamente inconstitucional y horrible y repudiable, es que han hecho reformas a la ley penal juvenil que implica meter a la cárcel a niños a partir de los 12 años, cuando en El Salvador la edad mínima para ir a centros de internamiento eran los 15 años. Podían ser procesados y tener medidas socioeducativas a partir de los 12 años, pero ir a centros de internamiento hasta los 15. Pero ahora les cambiaron, a partir de los 12 años ya pueden ir a centros de privación de libertad. Y acaban de reformar la ley penal juvenil para pasarlos a centros de adultos. O sea, a los mismos niños que han dejado en desprotección desde el 2022, ahora ellos mismos los van a meter a la cárcel con adultos. Toda la gente que dice que quiere un Bukele en su país quiere que los niños que quedaron solos en estado de orfandad por responsabilidad de este gobierno, sin programas de protección, quiere que esos niños repliquen conductas violentas. Si es que sus padres no eran responsables, ahora sí pueden replicar conductas violentas porque están solos. Y eso es responsabilidad del gobierno. Pasemos ahora a los abusos que se han dado bajo el régimen de excepción. Cristosal ha documentado ampliamente estos abusos. A quienes nos escuchan y nos ven, les invito a consultar estos informes, porque el día de hoy apenas podemos tocar un poquito lo que son estas violaciones a los derechos humanos. Y me gustaría invitarte a comentar un poco las detenciones arbitrarias, las condiciones carcelarias, los malos tratos y las muertes, ¿no? Entonces, vamos por partes, empezando con las detenciones. Ya nos comentaste que muchas de las personas detenidas bajo el régimen de excepción son personas que viven en pobreza, pero también se han detenido a defensores de derechos humanos, incluso a periodistas. La pregunta o las preguntas que te quiero hacer son las siguientes. ¿En qué circunstancias se dan las detenciones arbitrarias y el hecho de que muchas personas no han cometido delitos, no tienen vínculos con las pandillas, incluso son simplemente defensores de derechos humanos o periodistas? Se podría argumentar que el régimen de excepción sirve más que para generar seguridad, para ejercer el control social en El Salvador. Bueno, por razones de tiempo voy a hablar de 3 modalidades. La primera de ellas es la generalizada, que es el inicio del régimen de excepción. El gobierno desplegó a la Fuerza Armada, que por cierto no tiene facultades constitucionales para hacer detenciones, supuestamente en apoyo a la Policía Nacional Civil, pero ellos llegaban a las comunidades, tocaban la puerta de la casa, le decían a la gente: con permiso, vamos a ingresar bajo la modalidad de el plan de seguridad que estamos implementando, y entraban a las casas. Esa es violación del derecho es violación de la morada, ¿verdad? Y vamos a registrar sus documentos. Y encontraban hombres, jóvenes, adultos, y nos vamos a ir a la delegación policial. Ya van a regresar, les decía, solo les vamos a revisar sus documentos. Nunca regresaban. Así se llevaron a miles de personas.
en su mayoría hombres, pero también mujeres jóvenes y también personas adultas. Los policías hacían lo mismo, pero en su teléfono andaban llevando y les decían, los tenemos en una base de datos. ¿Qué es esa base de datos que ellos le llamaban base de inteligencia? Es una denuncia anónima. Cualquier vecino, han habilitado un número anónimo para que las personas llamen y digan, mire, por aquí vive un pandillero. Y esto hemos comprobado a partir de fuentes testimoniales y de revisión de casos, que son personas de las que tú puedes tener un problema vecinal, un problema con policías, problemas de tierras o cualquier tipo de dificultad. Cualquiera puede llamar y denunciarte que eres pandillera. No investigan. La base de las capturas del régimen de excepción es la falta de investigación. Esa es la característica esencial. Entonces llegaban a las casas y me aparece en la base que tiene una denuncia o que tiene un registro. Esa fue como la generalidad de las capturas. La otra forma es encontrar grupos de personas en las calles, porque están agrupados, son pandilleros y nos los llevamos. Ahí policía y soldado. Otro grupo de personas es personas con antecedentes penales o antecedentes policiales. Incluso personas con antecedentes por delitos de violencia intrafamiliar. Es decir, hacer números. Los policías han tenido número de cuotas. Este mes, esta semana tenemos que capturar 1,000. Entonces van a caer 1,000. Y quien reclama sus derechos, quien pide que no me lleven por cualquier cosa, vienen los golpes. Entonces, hay una característica de personas que exigen sus derechos, que ponen algún tipo de cuestionamiento, son víctimas de malos tratos, es decir, de golpes y hasta torturas. Hay un par de casos de personas que mueren al momento de la captura o que mueren en las bartolinas policiales, producto de los golpes que les propinaron al momento de la captura, ¿verdad? El régimen ha ido ampliando y ha empezado a detener, la policía y la Fuerza Armada han empezado a detener a líderes comunitarios que son defensores de la tierra, defensores del medio ambiente, líderes comunitarios que hacen el ejercicio de defensa de sus derechos en los territorios y los capturan para callar voces críticas contra el gobierno. Como no son personas de exposición pública nacional, es bien fácil acusarlos de ser pandilleros y casi nadie reclama. Y casi nadie dice son defensores de derechos humanos. Y entonces los acusan de ser pandilleros y esconden o tapan el que están capturando defensores diciendo que son pandilleros. Y entonces lo han utilizado para callar voces. Y ya cada vez han ido escalando más hasta llegar a la captura de gente tan visible como el caso de este día u otro tipo de casos. Y nos lo están aplicando cada vez más a las organizaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa al momento del ingreso de los centros penales? ¿Qué es lo que nosotros hemos documentado en nuestros informes? Hay palizas generalizadas al ingreso de los centros penales, como la bienvenida. Los agarran a golpes y a palos al grado de dejar a personas paralizadas que han perdido los ojos, han perdido sus habilidades para caminar, han quedado paralizados, han perdido un riñón o han muerto por las palizas y las torturas que han sufrido al ingreso de la cárcel. Y luego hay castigos generalizados o castigos selectivos al estar dentro de la cárcel. La forma, las condiciones indignas e inhumanas de la cárcel por la sobrepoblación que existe, que apenas podemos estimar por la falta de datos. Si El Salvador tenía capacidad para 35,000 personas privadas de libertad antes del régimen y tenía 32,000 privados de libertad, con los 85,000 que han metido ahora, estamos hablando de una sobrepoblación que rebasa cualquier capacidad, porque el SECOT, de acuerdo al gobierno, tiene capacidad para 40,000, pero solo tienen a 14,000 ahí. Es decir, descongestionaron el sistema
con 14. La sobrepoblación es exagerada. Los testimonios de personas que han declarado en Cristosal nos dice que una celda para 40 está llena de 250 personas. Donde no hay agua, pueden tomar agua una vez al día, un vaso con agua, no pueden ir al servicio sanitario, logran bañarse con un vaso con agua, no pueden ir al servicio sanitario a hacer sus necesidades fisiológicas, no hay medicamento, ahí se adquieren enfermedades de la piel de manera muy frecuente, varía de un centro penal a otro. Las mujeres por lo general están en mejores condiciones que los hombres. Cerraron el centro penal que era para mujeres porque las condiciones eran gravísimas y las han pasado a un centro que era para hombres, pero los castigos que sufren las mujeres, la exposición a la desnudez obligada, las obligan a la desnudez y las obligan a tener relaciones sexuales para conseguir alimentos, para conseguir ropa, para conseguir toallas sanitarias, etcétera, es muy grave. Cristosal ha documentado 365 muertes. Y aclaro porque los datos públicos pueden ser mayores y estamos seguros que hay más muertes, pero nosotros hacemos investigación caso por caso y eso nos ha llevado a documentar estas muertes. Las muertes son por torturas, son por responsabilidad estatal, por enfermedades adquiridas adentro de los centros, por enfermedades que no han sido atendidas, y hemos documentado que muchas personas mueren al interior de los centros, pero no se reporta la muerte dentro de los centros, sino se llega a reportar hasta que esté en el hospital para no aceptar la responsabilidad estatal de la muerte dentro de un centro penal. Hay enfermedades muy graves que no se atienden, por ejemplo, las personas viviendo con VIH y la adquisición de enfermedades crónicas, y hemos documentado la muerte de bebés y abortos que se producen al interior en el caso de mujeres. La situación es muy crítica, el gobierno niega cualquier información. Otra situación muy grave es que hay personas a las que se les ha dado medidas sustitutivas, que por lo general es gente que tiene enfermedades terminales, que ya es muy mayor, etcétera, y no se cumplen las órdenes de libertad. Pasan 8 meses, 10 meses en detención ilegal, porque el juez porque no se cumplen las órdenes judiciales. Quisiera cerrar esta parte con una pregunta sobre el impacto en las familias de las personas detenidas, ¿no? En cuanto a lo psicológico, lo económico y también la situación de los hijos. Pero primero, como mencionaste, los malos tratos y la tortura que se han dado en los centros penitenciarios. ¿Qué podría explicar la crueldad de los custodios, de las personas que maltratan a los detenidos? Y si no recuerdo mal, es el centro en Izalco que tiene la peor fama, ¿no? Pero ¿qué podría estar detrás de esta crueldad de los custodios? Bueno, es Mariona y los 5 centros de Izalco. Es que Izalco es un complejo que tiene varios centros penales y en Apanteos están las mujeres. Bueno, es que el presidente mismo, el ministro de Justicia y Seguridad y los encargados de seguridad en sí, pero el mismo presidente ha hecho expresiones abiertas diciendo que se trata de desechos humanos, que no son personas que tienen derechos, que son despojos, que no tienen derecho a ver el sol, que no tienen derecho a ver la luz. Ustedes podrán ver los anuncios del presidente que lo dice abiertamente. Bueno, cuando era presidente, ahora que Bukele no es presidente constitucional, lo sigue repitiendo. Eso le da la libertad al custodio de pensar y de hecho los testimonios que hemos recogido nos dicen que cuando la gente ingresa a los centros penales les dicen aquí no van a volver a ver la luz. Repiten esas palabras que les dijeron estos funcionarios. Aquí vienen a morir. Aquí no hablen, no tienen derecho a nada.
los golpean, les ponen choques eléctricos, etcétera, porque bajo su conciencia son gente culpable, bajo su lógica son culpables, son despojos humanos que no tienen derechos. Y entonces los maltratan, los golpean, los insultan, no les dan comida, porque en su lógica deben castigarlos. En su lógica son seres que merecen castigo, a pesar de que los mismos custodios, de hecho hemos recibido a personas aquí, militares, policías, gente de centros penales que tienen familiares detenidos y que saben que no son culpables, pero cuando están adentro se transforman su psiquis y se comportan como seres violentos que maltratan a otras personas porque no les ven calidad de persona. Eso es lo que ocurre, reproducen lo que les han dicho que reproducen y hay una relación de poder, de violencia al interior de los centros. Ahora, ¿qué pasa con las familias? Las familias son las que viven el costo humano más fuerte probablemente. Aparte de las víctimas de tortura, de las víctimas de crueldad al interior de las cárceles, afuera las familias que viven viven una desaparición realmente de sus detenidos. Muchas de las familias tienen años ya de no saber dónde está su detenido, no tienen posibilidades para movilizarse porque son gente en extrema pobreza para poderles llevar su paquete alimenticio. Recordemos que este gobierno tiene miles de personas detenidas, pero no cubre los gastos de alimentación en su totalidad, no cubre los gastos de vestimenta ni de medicamentos. Y por otro lado, estas familias han tenido que asumir la búsqueda de justicia, el cuidado de hijos e hijas, el cuidado de personas adultas mayores. Han tenido que asumir además las culpas, han tenido que desplazarse. Si muchas de estas personas a las que hemos entrevistado a sus familiares también, el detenido o detenida era la proveedora, era la que tenía una pequeña tienda, un pequeño negocio, pupusería, aquí en El Salvador, que es muy común. Estos eran los que mantenían el lugar. Y ahora una abuela o una tía se ha hecho cargo de 6, 5, 4 niños y niñas. No tienen para comer, no los pueden llevar a la escuela. El costo humano más grande recae en las mujeres, por cierto. Y las mujeres han dejado su proyecto de vida por ir a buscar justicia, por ir a buscar un abogado que, por cierto, no lo recibe, porque la gente, y quiero decir esto, está bien engañada, cree que al terminar el decreto del régimen de excepción su familiar va a salir. No tienen idea que esta gente no tiene posibilidad de salir porque las reformas que hicieron ya han condenado prácticamente a estas personas. Y por otro lado, el impacto en los niños y niñas es terrible. Los niños y niñas que vieron la captura de sus padres, ahí ponemos un par de casos tremendos. Un niño que vio cuando metieron a su mamá en un barril y la estuvieron torturando adentro del barril con agua. Ese niño no duerme, no va a la escuela, etcétera. Es decir, que presenciaron las torturas, que tienen enfermedades crónicas. Tenemos varios casos de abuelas, de tías o hermanas que han desarrollado cáncer, que no duermen, intentos suicidas, etcétera. Esto es un problema. Estamos hablando de 85,000 detenidos. Y hablemos de familias extensas que son en El Salvador. Esto hay que multiplicarlo por 5 personas al menos del grupo familiar. La afectación o el impacto en la población salvadoreña es enorme. Y es de ahí que debamos explicar otros fenómenos sociales que están ocurriendo en el país. Y a esto le sumamos la falta de empleos informales que se están produciendo en el país, el desalojo de los mercados, etcétera. La condición económica de las personas es sumamente grave, que no les permite llevar los paquetes alimenticios, movilizarse para saber la condición de sus familiares. Muchas de las familias ya pierden la esperanza de vida
y otras personas. Hay casos de madres que todos los días o 2 veces por semana viajan afuera del penal y se permanecen o pernoctan afuera del penal con la esperanza de ver que va a salir su hijo, sin saber de un abogado, sin conocer absolutamente nada, solo con la esperanza en Dios. Y quiero decir que aquí las religiones han jugado un papel bastante nocivo. Perdón, las expresiones religiosas han jugado un papel nocivo. Adentro de las cárceles permiten algunas expresiones religiosas, por lo general no la católica, para hacer que los privados de libertad se resignen y a los que no son culpables les hagan creer que bueno, están ahí porque están pagando o están ganándose el reino de Dios por algo que hicieron ellos o sus familiares. Y a las familias que están afuera, diciéndoles que Dios algo mejor les tiene preparado afuera. Y esto es justificando las acciones del gobierno, porque ellos se están sacrificando porque las familias afuera estén en libertad y vivan tranquilos. Esto es bastante nocivo porque le corta el derecho a la familia a exigir justicia. Muchas familias nos han dicho a nosotros, mire, ya no queremos que esto siga, que su caso siga, porque si otros están bien ahora, es gracias a que nosotros nos estamos sacrificando. Esto realmente es sumamente crítico. Pero realmente la crisis social la hemos empezado a ver en este momento, pero el impacto que va a haber en niñas, niños y adolescentes lo empezamos a ver en este momento. Una de nuestras grandes preocupaciones son las capturas que están haciendo ahora en adolescentes, en esos niños y niñas que quedaron en desprotección de los primeros detenidos, porque no puede ser que estén hablando que se están reagrupando si tenían 10 años o 9 años cuando empezaron a capturar a sus padres. Son niños que quedaron en desprotección y que el Estado no les ha garantizado seguridad social en absoluto, alimentación, estudios. Insisto, están cerrando escuelas. Se está dando un sinfín de abusos bajo el régimen de excepción. Al mismo tiempo, parece que el sistema de justicia está fallando masivamente. Es decir, los policías y militares están deteniendo a las personas, pero no hay investigaciones por parte de la fiscalía y hay juicios masivos, ¿no? Y la Sala de lo Constitucional, al parecer, está negando lo que se llama el derecho de habeas corpus. En este sentido, te quiero preguntar, ¿qué se ha hecho desde la sociedad civil? Por ejemplo, en el caso de Cristosal, ¿qué se ha hecho para documentar y denunciar estos abusos y también exponer las fallas del sistema de justicia? Bueno, quiero acotar que más allá de que estén fallando, es que están cooptados por el gobierno central. No tenemos un país con independencia de poderes. El Ejecutivo, la Fiscalía, el órgano judicial, la Sala Constitucional, el Legislativo son uno solo con el Ejecutivo. Entonces, los jueces resuelven de acuerdo a lo que la Fiscalía les pide. La Sala de lo Constitucional no resuelve los habeas corpus. ¿Qué hacemos las organizaciones de derechos humanos y Cristosal particularmente? Desde que inició el régimen, Cristosal decidió responderle a la demanda de las víctimas. Nadie estaba preparado para eso. Abrimos una plataforma y comenzamos a recibir casos. En la primera semana, segunda semana, estábamos copados de denuncias. En los primeros 6 meses ya teníamos 1,000 casos y nos dimos cuenta que era imposible que atendiéramos caso por caso, porque somos una organización central que no tenemos capacidad. Entonces decidimos acompañar a algunas víctimas. Nosotros hemos sido una organización que ha ido presentando inconstitucionalidades, que ha ido sometiendo al sistema de justicia a prueba para identificar si es un sistema independiente o no. Y precisamente a partir de esa experiencia es que hemos determinado que es un sistema que no es independiente. Particularmente con el tema de habeas corpus, hemos presentado y acompañado a las víctimas más de 200 habeas corpus. Y hemos determinado que no resuelve los habeas corpus.
En nuestros informes aparece no solo lo que nosotros hemos presentado, sino el recuento de habeas corpus que presentan la familia, ¿verdad? Ese es un mecanismo inefectivo, incluso en casos de personas con enfermedades terminales o en casos de personas que claramente han sido detenidas. O sea, la sala se está tardando 2 años para ir a verificar si una persona está viva, por ejemplo. Es absurdo, no funciona. Incluso hemos activado a la Comisión Interamericana, hemos buscado la justicia interamericana precisamente para demostrar que el sistema nacional no funciona. También tenemos representación penal en casos emblemáticos precisamente para verificar si funciona el sistema de administración de justicia, y eso nos da la fortaleza o la certeza de explicar cómo funciona el sistema penal, ¿verdad? Y para explicar esta agrupación de casos, etcétera. Y por otro lado, hacemos investigación. De ahí que tenemos más de 8 informes sobre el régimen de excepción, un monitoreo específico, y tenemos estos informes generales, grandes, de cada año del régimen de excepción, donde describimos patrones de violaciones de derechos humanos y el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Esta documentación es muy importante porque precisamente lo que está haciendo falta es la documentación en este país donde no hay acceso a la información. En las organizaciones de derechos humanos con mucha dificultad hacemos esto porque precisamente estamos siendo criminalizadas por esto. Vistosal es una de las organizaciones con más ataques gubernamentales hacia las personas que ejercemos vocería, pero hacia la misma organización. Constantemente recibimos acoso personal e institucional por el trabajo que realizamos. Quisiera pedirte una última reflexión para ir cerrando este episodio sobre la utilidad del régimen de excepción para el gobierno, pero también el futuro de la labor de la sociedad civil. Pregunto esto porque en un inicio los ciudadanos apoyaron al régimen de excepción. Luego, como comentaste, los ciudadanos empezaron a expresar más temor, y vemos cómo los problemas económicos en el país también han aumentado. Mi pregunta entonces es, ¿de qué le sirve al gobierno el régimen de excepción y de qué manera puede la sociedad civil seguir con esta labor en un momento cuando el gobierno de Estados Unidos ha suspendido la cooperación, los fondos que llegaron desde USAID? Bueno, el gobierno utiliza el régimen de excepción como un mecanismo de control social. De control social en el ámbito territorial, como ya explicaba, ha hecho una serie de reformas legales, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en el ámbito social. Redujo los municipios y cada vez ha ido centralizando. En lugar de desconcentrar, que es la lógica de gobernabilidad actual en todos los países, ha concentrado el poder y eso le permite controlar a la población. Como ocurría en la época previa al conflicto armado interno, el gobierno ahora tiene atemorizada a la población. Cualquier situación o evita cualquier levantamiento, cualquier protesta social, etcétera. Le sirve además para mantener su popularidad, ¿verdad? Le dice a la población, si se acaba el régimen de excepción, vuelve la violencia y van a salir los pandilleros. Y entonces la gente cree que está más segura y eso es lo que le da la popularidad al gobierno. ¿Qué pasa con las organizaciones y con la gente que se organiza para luchas sociales o para la defensa de derechos humanos en un contexto de persecución del gobierno, un gobierno autoritario, un gobierno que es eminentemente muy similar a otros gobiernos de este tipo autoritario, que nos ha ido cerrando cada espacio? No tenemos posibilidad de incidencia con el gobierno y que nos cierra las posibilidades de conseguir cooperación. Se nos pinta un panorama muy difícil. Al gobierno se le cerraron programas sociales con la cooperación, con el cierre de la cooperación estadounidense. Pero el gobierno lo ha aprovechado a su favor
el cierre de la cooperación estadounidense hacia las organizaciones de la sociedad civil y ahora está atacando a las organizaciones de sociedad civil, y quiero denunciar que particularmente a Cristosal. Y ha dicho que se le daba una gran cantidad de dinero y está retomando el discurso porque él está buscando acercarse mucho a la línea de Trump. A pesar de que no ha recibido los beneficios que probablemente esperaba de esa administración, está incluso cuestionando a USAID, cuestionando los programas que tenía, a pesar de que este gobierno era de los principales receptores de esa cooperación. Para nosotros, obviamente, los programas que teníamos de investigación, de documentación, de acompañamiento a víctimas, también se han reducido. Pero las organizaciones de sociedad civil no solo tenemos de cooperante a USAID, sino a otros cooperantes. Y creemos que las organizaciones podemos ampliar nuestra red de cooperantes y podemos también buscar nuevos mecanismos, siempre y cuando nosotros realicemos un trabajo como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, es muy complejo y muy difícil. En un ambiente y un contexto bastante adverso, donde todas las organizaciones estamos tocando las mismas puertas. Eso es bastante difícil, pero no imposible. Yo quiero destacar que gobiernos como este utilizan lo que antes les sirvió para atacar. Ahora se desdice de la cooperación estadounidense que estuvo recibiendo por muchos años. De hecho, todos los programas sociales, los pocos programas sociales que el gobierno tenía en educación, en salud, en temas económicos, eran de la cooperación estadounidense. Y ahora no tiene nada. Pero este presidente ha salido diciendo que era una cooperación que solo venía para las organizaciones de la sociedad civil. Y eso me parece interesante en términos de que está queriendo quedar bien con la administración Trump. Y está atacando a nuestras organizaciones diciendo que vivíamos del mandato que nos daba la administración Biden, cosa que no es cierta. Las organizaciones tenemos nuestra propia agenda y y trabajamos no para desestabilizar gobiernos, sino para defender derechos. Zaira, muchas gracias por estar conmigo y conversar sobre el régimen de excepción y los derechos humanos en El Salvador. Zaira Navas, abogada y integrante de Cristosal, aquí en Common Ground. Mi nombre es Sonia Wolf. Gracias también a quienes nos escuchan y nos ven. Hasta la próxima. Gracias.